La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de artrosis con la doctora Yanira Yinde. Ella es reumatóloga. Hablaremos de este tema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sufriendo de artrosis, porque queremos saber aún más sobre este tema. Y atención con este dato que te voy a leer. La artrosis constituye la enfermedad reumática más frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 28% de la población mayor de 60 años presenta artrosis sintomática y el 80% tiene limitaciones con el movimiento. El aumento de la esperanza de vida hará que esta patología se convierta en la cuarta causa de discapacidad en el año 2020. ¿Por qué causa discapacidad? Porque impide los movimientos y hay mucho dolor. De eso vamos a hablar con nuestra invitada en el programa de hoy. Vamos a ver cuáles son las causas de la artrosis, si hay alguna manera en que uno puede evitar, no sé, haciendo ejercicios, tomando algún tipo de vitaminas, no sé. Vamos a averiguar cómo podemos hacer para evitar tener artrosis y si ya la tenemos, entonces cómo podemos hacer para llevar una vida lo más normal y buena posible con la artrosis. Ese es el tema de hoy. No te pierdas el programa porque va a estar muy, pero muy interesante. Comenzamos agradeciendo a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y sigue la lista de agradecimientos a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a ustedes que están del otro lado y a los profesionales que nos brindan su tiempo y todo su conocimiento para así poder ir aprendiendo día a día aquí en El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y ya estamos con nuestro tema, artrosis, con la doctora Yanira Yinde, reumatóloga. Ya en compañía de nuestra invitada, la doctora Yanira Yinde. Ella es reumatóloga. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. Muy bien, Vivi. Muchísimas gracias por invitarme, para tener la oportunidad de hablar de este tema tan apasionante como es la artrosis. Tan apasionante para la doctora, porque es reumatóloga, pero tan preocupante para nosotros, porque de solo escuchar el tema de artrosis, uno relaciona directamente con dolor y con impedimento de movilizarse normalmente. ¿Es así, doctora? Sí. Realmente que una de las causas más frecuentes de consulta en un adulto mayor, me estoy refiriendo a gente mayor de 50 años, es la sensación dolorosa, ¿verdad? Sí. Dolor y rigidez. Incapacidad para moverse es lo que le lleva al consultorio y por lo general se debe a artrosis. Claro. Bueno, y la artrosis, ¿qué es la artrosis básicamente? ¿Se da solamente en las articulaciones? ¿Se da más en la rodilla o en cualquier lado se puede dar? Bueno, hay que considerar, para entender mejor este tema, hay que considerar a la articulación, que es la unión entre dos huesos, como un órgano. Sí. Un órgano que está compuesto por una fase sólida de sostén, que son los dos huesos que forman la articulación. En medio de ellos una fase como gelatinosa, que facilita la movilización o el deslizamiento entre los huesos y que atenúa el choque entre ambos cuando hay un movimiento. Claro.
la artrosis lo que hace es desgastar esta fase gelatinosa, hace que las superficies sólidas tomen contacto, disminuyendo la capacidad de movilizarse y al tomar contacto produciendo dolor. Ah, ya, o sea, se va, entre hueso y hueso hay como una almohadita, así ¿verdad? mismo. Y eso es lo que se va gastando y entonces si se gasta del todo en algún lugar, ahí chocan los dos huesos, ahí duele. Exactamente, es así mismo como lo estás explicando, ¿verdad? Se tocan los dos huesos, eso causa un proceso inflamatorio y causa dolor. Y la pérdida de la elasticidad también causa la dificultad del movimiento, la rigidez. Claro, ¿y por qué esa almohadita cómo se llama? Para comenzar. Se llama cartílago. Cartílago. ¿Por qué ese cartílago se gasta o se vuelve rígido? Bueno, como le dije, ¿verdad? La articulación es un órgano. Sí. A medida que va pasando el tiempo, así como la piel se va arrugando, a pesar de que le pongamos cremas, que nos cuidemos del sol, ya no se regenera como antes. Sí. Al llegar a los 35 años empieza el declive en general del cuerpo. El cartílago ya no se va regenerando, ya los traumatismos se van sumando y parte del mismo va muriendo a medida que pasa el tiempo. O sea, se va gastando con el tiempo, por decirlo. Sí, va envejeciendo. Va envejeciendo. Y va como todo. Sí, como todo dentro del cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero ¿hay alguna manera de no tener artrosis? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? No. Ay, yo ya quería que me dé la receta mágica para no tener. Como te digo, es un proceso natural, es un proceso de envejecimiento. Lo que depende mucho de factores genéticos, ya lo traemos cuando nacemos, hay un chip que le activa el cuerpo y dice, bueno, a los 30, 40, 50 años vas a empezar a tener artrosis, ¿verdad? Es un proceso, como le digo, natural del cuerpo de envejecimiento. Claro. O sea que, atención, a todos nos va a llegar esto, o sea que vamos nomás ya a atender bien el programa. Bueno, es que algunos sí, otros no. De alguna manera eso va a ir gastándose. Algunos con mejor suerte de que no les dé dolor y todo, y otros con con dolor, ¿verdad? Ya. Como te digo, es un factor genético el que nos trae ya predispuesto. Nacemos con esta cuestión de que vamos a tener artrosis, pero existen factores ambientales, ¿verdad?, que hacen que esto pueda ser mucho más grave. Por ejemplo, la obesidad hace que una persona que tiene el gen de la artrosis de las rodillas lo sufra mucho antes y mucho más grave que una persona que también va a desarrollar artrosis porque está fijado en sus genes, pero que es delgada y practica ejercicio. Claro. Esa persona va a tener menos artrosis, menos rigidez y menos imposibilidad y va a empezar a sentir mucho tiempo después que la persona obesa. Claro. Pero ¿hay artrosis sin dolor, doctora? Sí, existen artrosis sin dolor, especialmente en la punta de los dedos de las manos, ¿verdad? Donde hay un desgaste de la articulación, empieza a crecer, parece un palillo de tambor, como verán. O sea que no solamente en la rodilla y en los codos uno puede tener artrosis. No, en todo lugar donde haya la unión de dos articulaciones, o sea que de dos huesos formando una articulación móvil, puede desarrollarse la artrosis. En la articulación temporomandibular, ¿verdad? Sí. Aquí también puede desarrollarse artrosis, es una articulación muy móvil. En las articulaciones de las manos, en todas las articulaciones, como te digo, móviles, caderas, rodillas, tobillos, en todas las que se muevan. Bueno, muy bien. Tenemos un material, muchos materiales, pero vamos con este primer material que habla de las causas de la artrosis. Causas de la artrosis: anormalidad de las células que sintetizan los componentes del cartílago como colágeno, una proteína resistente y fibrosa del tejido conectivo, y proteoglicanos, sustancias que dan elasticidad al cartílago. Influencia genética: el sobrepeso, tanto fisiológico como el ocasionado por desempeñar profesiones que exijan realizar esfuerzos físicos muy intensos. Lo que nos decías también, lo que nos decía ya la doctora, ¿verdad? El tema de la artrosis. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, es el tema del programa de hoy, pero, o sea, hay gente que ya viene determinada genéticamente a tener artrosis, a que se desarrolle más rápidamente, a tener esos problemas, porque conocemos gente mayor y no todo el mundo aparentemente tiene problemas de artrosis. Realmente sí, ¿verdad? Como te dije, está determinado genéticamente
y el ambiente determina de que esta persona lo sufra con mayor o menor intensidad. Existen profesiones que predisponen, ¿verdad?, a desarrollar en ciertas áreas del cuerpo más gravemente que otras. El futbolista en la rodilla por las constantes lesiones, los choferes en las caderas, increíblemente, ¿verdad?, por el embrague, los tenistas en los codos o en los hombros, las peluqueras en las muñecas y en los codos, los oficinistas en el cuello. Y la obesidad también, como ya te dije, todo lo que sea de carga lo desarrolla mucho más rápidamente que en otras personas. Y en el pulgar, ahora que se usa tanto para hacer mensajes de texto y todo eso con los celulares, va a aparecer seguro dentro de unos años eso, ¿o no? Sí, la articulación del pulgar como articulación más móvil y más importante de la mano es asiento frecuente de artrosis. Sí. Eso tiene un nombre especial, se llama risartrosis, también es un motivo frecuente de consulta. La articulación crece, se deforma, a veces causa atrofia muscular. Y sí, es cierto, con el surgimiento de nuevas tecnologías, con la cuestión de los jueguitos electrónicos, con la cuestión del mouse. Nunca antes usamos tanto los pulgares como ahora. Con la cuestión del mouse, ¿verdad? No solamente se produce mucha más artrosis, sino enfermedades del tejido blando en los niños, que antes no se presentaban porque no se usaba tanto. Enfermedades neurológicas y musculares de esta zona de la mano en especial por la cuestión tecnológica, ¿verdad? En realidad que más artrosis en los que son niños ahora, más artrosis de mano lo vamos a ver ya seguramente para el 2020, 2025, cuando estos sean adultos, ¿verdad? Ahora, lo que no entiendo es por qué se deforma. O sea, se gasta la almohadita, que es el cartílago, se tocan los huesos, eso produce dolor, todo eso. Pero ¿por qué se tiene que deformar? ¿Por qué llega a deformarse? Bueno, este es un proceso, el cuerpo generalmente cuando sufre un daño vuelve a cicatrizarse. Sí. Como esto es un proceso anormal, la segunda parte, la de cicatrizar un proceso inflamatorio, es la que se produce mal en la artrosis. Cuando el cuerpo, cuando los dos huesos se tocan, se dañan entre sí, se produce una inflamación y en vez de producirse la cicatriz en el lugar, se produce a los costados. Entonces se produce nuevo hueso en zonas anormales y eso le da el aspecto de más gordito. ¿Crece un hueso? Sí. Crece un hueso a los laterales, alrededor de esa articulación. Entonces le da ese aspecto de duro, o sea, que ese aspecto abombado, duro. Veíamos ahí una imagen de unas manos así medio deformadas y es por eso, o sea, le creció el hueso alrededor de la articulación que perdió su cartílago. Así mismo, perfectamente, es así mismo como lo estás diciendo, ¿verdad? Es un proceso donde hay un desgaste y hay una reparación anormal del hueso produciéndose fuera de lugar. Claro, o sea, y deformando lo que estamos acostumbrados a que esté en su lugar. Normalmente, sí. Claro. Eso también colabora, ¿verdad?, a la pérdida de la movilidad, porque está como ajustando la movilidad y está disminuyendo porque comprime la articulación. Claro. Entonces, aparte de deformar, le da la rigidez característica de esta enfermedad. Perfecto. Doctora, hacemos un cortecito, a la vuelta continuamos con este tema y vamos a ver cuáles son los tipos de artrosis, porque hay tipos y tipos. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Yanira Yinde. Ella es reumatóloga. El tema de hoy, artrosis. Y ahora tenemos un material que ya les había hablado, que habla de los tipos de artrosis. Vamos a ver, por favor. Tipos de artrosis. Se pueden clasificar en función de las causas que la han producido, tales como artrosis primaria. Aparece sin factores causantes conocidos. Se llama idiopática por este motivo. Las localizaciones más frecuentes son manos, pies, rodillas, cadera o columna, entre otras. Artrosis secundaria. En este caso sí se puede apreciar una causa para la aparición de la patología. Pueden ser enfermedades congénitas, traumatismos, algunas enfermedades del metabolismo, endocrinas, como la diabetes o el hipoparatiroidismo, alteraciones inflamatorias neurológicas o vasculares. ¿Está correcto? Está correcto, ¿verdad?
Realmente esto confirma más todavía de lo que estuvimos hablando. Uno nace con artrosis, esa es la artrosis primaria, y la artrosis secundaria es aquella que aparece antes de tiempo por algún factor ambiental, un accidente, un trabajo, sobrepeso, que la haga desarrollarse mucho más rápido. ¿Y cómo uno nace? ¿Cómo hay gente que nace con artrosis? Realmente que nace con artrosis es una forma de decir, ¿verdad? Eso está fijado en nuestros genes. Nosotros nacemos con ciertas características que se van a ir presentando a medida que van pasando el tiempo. Hay gente que tiene fijado en los genes que a los 20, 30 años ya va a empezar con sus dolorcitos y su deformidad en la punta de los dedos. Desde ese punto de vista es que decimos que nacemos con esa información, ¿verdad? Pero no con los síntomas o las características. No hay bebés que nacen con artrosis. Realmente eso son cosas muy particulares que serían cosas excepcionales realmente. No, ahora entiendo. O sea, uno nace con artrosis es porque naces con esa información genética de que a los 20 años o a los 30 años ya te va a aparecer la artrosis y, sin embargo, otra persona le va a aparecer a los 60 o a los 70. ¿Verdad? O sea, por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano. ¿Y también se puede tener artrosis por golpes? Sí, realmente como los futbolistas que tienen lesiones en la rodilla, corren constantemente, se lastiman estas extremidades, ¿verdad? Y sí, desarrollan la artrosis debido a los golpes, ¿verdad? Secundariamente a los traumatismos y la mala cicatrización del hueso. O sea que ellos generalmente no descansan el tiempo necesario, no reposan, no permiten una buena cicatrización. Eso va acumulando la lesión y haciendo que la artrosis aparezca mucho más rápido en esas extremidades. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de los síntomas de la artrosis. Vamos a ver. Síntomas de la artrosis. Los síntomas de la artrosis son progresivos y dilatados en el tiempo. Quizás el síntoma más temido sea el dolor. El reposo provoca que los músculos que rodean la articulación se atrofien. Además, en otros casos, el dolor y las deformaciones de los huesos provocan contracturas musculares. El deterioro muscular ayuda a que la enfermedad sea más severa. Otro síntoma es la rigidez de la articulación que impide que los movimientos se desarrollen sin dolor. Las zonas cervical y lumbar de la columna vertebral también pueden verse afectadas por esta enfermedad. ¿Está correcto? Está correctísimo, ¿verdad? Cualquier zona que tenga movimiento, cualquier zona de unión puede estar afectada por la artrosis. Y los principales síntomas, lo que le trae al médico es el dolor y la rigidez. Claro, si no te duele, ni te vas al médico porque ni sabes que tenés artrosis, ¿verdad? Así mismo. Es que no sentís el dolor. Ahora, lo que me llamó la atención es que dice que el reposo hace peor. Sí. Realmente la articulación va perdiendo su capacidad de movilizarse. Si nosotros nos quedamos quietos, ¿verdad? Estamos colaborando a que otras estructuras como los músculos, los tendones, que no deberían de estar afectados, se vayan atrofiando y perdiendo fuerza. Eso colabora con disminución de la movilidad. O sea que el quedarse quieto en un paciente con artrosis, ¿verdad?, lo que hace es aumentar aún más la inmovilidad que tiene por el daño articular. Perfecto. Y también decía que el deterioro muscular ayuda a que la enfermedad sea más severa. El deterioro muscular es cuando una persona no hace ejercicio y el músculo va absorbiéndose, ¿verdad? Sí, el músculo también forma parte del aparato locomotor. El aparato locomotor está formado por las articulaciones, músculos, tendones, ¿verdad? El músculo es el encargado de producir el movimiento de la articulación. Si esta articulación no se mueve porque está dañada y porque causa dolor al moverse, eso hace que el músculo tampoco trabaje. Al no trabajar, el músculo se va afinando y perdiendo fuerza. Y eso va formando un círculo vicioso. Uno no se mueve por dolor, el músculo se va enflaqueciendo, pierde aún más la fuerza y eso colabora con la rigidez. El dolor produce más rigidez y así un círculo vicioso que va terminando por inmovilizar la zona afectada. Una persona que no tiene buena masa muscular, ya de entrada, antes de tener artrosis,
¿verdad? Va a ser mucho más fácilmente este círculo vicioso, porque ya no tiene masa muscular y un poco tiempo de inmovilización hace que la poca que tenía se pierda por completo. Por eso que es importante hacer ejercicios que fortalezcan los músculos, sí. O sea, los abdominales, por ejemplo, no solamente para tener la panza chata y marcada, que es tan linda, sino para que mejore todo eso que uno no tenga, que esté todo bien en su lugar, ¿verdad? Para que no tener este tipo de problemas. Claro, porque como les digo, el músculo colabora en 50-60% del movimiento global del aparato locomotor, ¿verdad? Si uno tiene una buena masa muscular, entonces la articulación no trabaja tanto y si está lesionada va a tener menos dolor, ayudado por una buena masa muscular, claro. Como te dije. ¿Y cómo tener una buena masa muscular? Haciendo ejercicio isotónico, ¿verdad? Isotónico quiere decir que el músculo se contraiga, ¿verdad? Y vaya creciendo en espesor y que contenga más fuerza. Esos son los ejercicios, no es correr, ¿verdad? Sino que es ejercicio tipo abdominales, tipo abdominales, para brazos, pesas, etc. Por supuesto que también los ejercicios donde el paciente corre y también aumenta de alguna manera su fuerza muscular, también colabora. Sí. El problema en este tema de la artrosis es que el dolor en la rodilla, por ejemplo, el dolor en la rodilla hace que el paciente no pueda caminar. Camina un poco, claro, y al forzarse un poco ya empieza a sentir dolor. Entonces a medida que va pasando el tiempo se va quedando quieto, pero realmente porque duele. Pero si le duele al caminar porque tiene artrosis, entonces se le recomendaría que vaya a un gimnasio y haga ejercicios de pierna y cosas así para fortalecer y que no le va a hacer doler tanto como caminar. Sí, realmente que al fortalecer la masa muscular cada vez va a hacer que el paciente pueda caminar mayor distancia con menos dolor. Claro. Hay situaciones en que la artrosis es extrema, donde no hay tratamiento médico ni tampoco físico que va a ayudar a mejorar, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones, especialmente en las zonas de carga, que son las que más limitan la cadera, la rodilla, los tobillos, hay que ir a un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Claro. Donde se reemplaza la articulación y de ahí también la importancia de tener buena masa muscular para que esta prótesis, claro, en el caso de que se tenga que usar, sea funcionante. Pero es tan importante aprender ciertas cosas, doctora, como por ejemplo ahora usted nos está diciendo, porque cuando uno es más joven, con, no sé, jugar algún partido de fútbol o trotar o lo que sea, ya está bien, ¿verdad? Para el físico y para todo. A partir de los 40, ya los veteranitas, ya no solamente eso, ya hay que hacer estos ejercicios, ¿cómo se llaman? Isotónicos. Sí. Que son para fortalecer la masa muscular, ya no es nada más que caminar Ñuazú, por ejemplo, ¿verdad? Que está bien, que te hace muy bien, pero aparte de eso hay que fortalecer los músculos haciendo ese otro tipo de ejercicios, sí, ¿verdad? Sí, realmente es muy importante porque durante la juventud no medimos las consecuencias de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Claro. Lastimosamente, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando la cuestión está que arde, claro, por decirlo así. Ya no nos cuidamos al comer, no nos cuidamos con la cuestión de física, sí, entonces ya nos resentimos en el momento grave, ¿verdad? Ya. Bueno, y es nunca es tarde, nunca es tarde para comenzar a tener una vida sana. Sí. Y quería también comentarle un poquitito que no es una cuestión de aprender a vivir con dolor porque yo ya estoy vieja y tengo que sufrir y tengo que doler y tengo que estar dura luego. Tenemos que tratar de cambiar las cuestiones ambientales que nos producen dolor y que van a agravar nuestra enfermedad. Porque muchas veces el médico no tiene la solución sí, está en manos del paciente. ¿Cómo, por ejemplo, doctora? Como estamos hablando, manteniendo un peso saludable, haciendo ejercicios que, no solamente ir al gimnasio, ¿verdad? Levantando pequeños pesos en la casa repetitivamente, saliendo a caminar, que da también fuerza muscular, sí, alimentándonos de forma correcta, no subiendo de peso y teniendo alimentación rica en calcio que va a dar fuerza al hueso. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos y vamos a hablar de los factores de riesgo de la artrosis. Muy
bien, continuamos nuestro tema artrosis y ahora tenemos un material que habla de los factores de riesgo de la artrosis. Factores de riesgo de la artrosis: edad avanzada, sexo femenino, obesidad, actividad deportiva y ciertas profesiones, menopausia, secuelas tras una cirugía y golpes repetidos sobre alguna articulación, antecedentes familiares, los genes que regulan el colágeno, una proteína muy importante en la composición del cartílago, se transmiten de padres a hijos, y si estos genes están alterados, dan lugar a un colágeno poco funcional, lo que aumenta el riesgo de sufrir artrosis. ¿Está correcto? Está correctísimo, es prácticamente un resumen de lo que estuvimos hablando ahora. Nacemos con la tendencia genética, algunos con algunas enfermedades metabólicas genéticas que hacen que la articulación se degenere más prontamente. Los factores ambientales, la obesidad, también la desnutrición increíblemente, pero es más raro. Otros factores como el traumatismo repetitivo, esos son los que nos llevan, ¿verdad?, a desarrollar esta enfermedad del dolor. Y sexo femenino, decía. Realmente todas las enfermedades del sistema locomotor, prácticamente todas son más frecuentes en el sexo femenino. Sí, realmente se debe esto al vaivén hormonal que tenemos, claro, sobre todo en la posmenopausia, donde existe un desequilibrio grande, donde se retiene más líquido, uno aumenta más de peso, nos volvemos emocionalmente más inactivas, y eso lleva también a un desarrollo más rápido de la artrosis con respecto a los varones, ¿verdad?, que tienen una actividad física un poco más la parte estable, por decir. Sí. Ya. Bueno, y bueno, antecedentes familiares, eso es importante también, porque uno entonces comienza a pensar, bueno, mi familia, alguien tuvo ya, la abuela, el papá, alguien, entonces ya sabemos que por ahí puede venir la mano para prevenir, ¿verdad? Porque esa es la idea. Sí, si vemos que en nuestra familia, ¿verdad?, que existe mucha artrosis de cadera, realmente lo más probable es que yo la tenga también. Si veo que mamá y papá mi mamá o mi papá lo tuvieron, yo también probablemente lo tengo. Entonces, me conviene, ¿verdad?, tener un peso saludable, claro, o tratar de hacer ejercicio. Lo mismo con la rodilla. Si mis padres tienen artrosis, veo en las manos, veo que mi papá tiene una deformidad en las manos, o mis abuelos lo han tenido, lo más probable es que yo también lo tengo, y si lo sé, tal vez me asuste menos cuando empiecen a aparecer los síntomas. Claro. Me duele un poco la punta de los dedos, se deforma, y no es para pensar que tengo, claro, cáncer, es consultar, claro, al médico y tranquilizarme de hecho de que es una artrosis de mano y que probablemente no lleve mayormente a nada. Bueno, cuando va un paciente y está con dolor y está con una artrosis, donde sea, en los dedos, en la rodilla, donde sea, ya no se puede hacer nada para frenar eso, más que aconsejarle todo esto que nos estás diciendo. Ahora, para el dolor se le da algo, ¿verdad? Sí, en la Escuela Americana de Reumatología, ¿verdad?, que es la que dicta prácticamente todas las reglas, nos recomienda dar antiinflamatorios no esteroideos como diclofenac, ibuprofeno, paracetamol, porque es el que menos efectos adversos tiene. Pero sí, se debe de calmar el dolor. A veces debemos usar corticoides en la zona cuando está inflamada, ¿verdad? No tomar corticoides, ¿eh? Claro. Es aplicación por un médico en la zona inflamada, y recomienda mucho medidas de calor local, como ser fomentos calientes, cremas calientes, medidas más bien caseras para claro, tratar cuando hay de... dolor se pone calor. Entonces. Calor local, y eso es lo más accesible para todas las personas, ¿verdad? También el calor local ayuda a mejorar la sensación de movilidad en los casos cuando está muy inflamado. Pero sí, se toma antiinflamatorios. Lastimosamente no existe hasta ahora una medicación que evite el progreso de la artrosis, sea más lenta o sea más rápida según el caso, ¿verdad? Pero no existe cura milagrosa, probada científicamente, que detenga el proceso de la artrosis. Eso es muy importante, porque existe gente que promete milagros, ¿verdad? Es muy importante aclarar eso, sí, que no crean a los chantas que prometen milagros. Que dice que van a curar esta enfermedad, porque realmente
si vamos a lo científico, primeramente es un proceso degenerativo natural del cuerpo. Y lo que podemos hacer es mejorar esto. Como les dije hace rato, no es vivir con dolor. No hay que tampoco quedarse con eso, yo tengo que sufrir hasta morir. No, es tratar de vivir lo mejor posible y aplicar las medidas que nos ofrece la ciencia para esto. Claro, perfecto. Bueno, la gente en las redes sociales está haciendo consultas. Vamos a ver quién escribió, quién está por ahí. Laura de Limpio dice: ¿tener artrosis en una articulación hace que sea más fácil tenerla en alguna otra parte del cuerpo? Sí, es así porque le voy a dar un ejemplo práctico del que estaba hablando, ¿verdad? Cuando uno tiene una artrosis de rodilla y empieza a caminar, le causa dolor, entonces automáticamente el cuerpo inclina todo el peso hacia el otro lado para que esta articulación que está dañada no sienta tanto dolor. Al inclinar todo el peso del cuerpo hacia el lado sano, hace que la rodilla sana desarrolle más rápidamente artrosis porque está soportando una sobrecarga. Lo mismo con las caderas. Y los hombros, porque muchas veces uno no moviliza este hombro, entonces utiliza más el otro, lo sobreutiliza y eso hace que se desarrolle artrosis en otra parte del cuerpo. Perfecto. Otra consulta en redes sociales, ¿quién está ahí? Pablo, de Carapeguá. ¿Aplicar frío o calor en la zona con artrosis es bueno? Especialmente las medidas de calor local son las recomendadas. El frío solamente está recomendado cuando hay una lesión aguda en las primeras 24 horas. Cuando hay un golpe. Cuando hay un golpe. Ajá. Me golpeo jugando al fútbol, me lastimo y en esas primeras 24 horas frío. Ya en las personas que tienen una artrosis con mucho dolor, el calor local les ayuda. Sea fomento caliente, barro caliente, como le llaman a algunas personas, sin causarse daño en la piel, eso es importante, ¿verdad? Sí, es bueno. Perfecto. Alivia el dolor. Perfecto. Bueno, creo que hablamos, no sé si quedó algo que no dijimos sobre la artrosis o que nos dijo doctora sobre la artrosis. No, realmente que creo que hablamos bastante prácticamente sobre el tema y quisiera hacer énfasis en que no es vivir con dolor. Sí, es cierto que vamos a tener un poco de dolor a medida que vamos progresando, pero está en nuestras manos, ¿verdad?, el tratar de hacerlo lo menos posible y lo más llevable posible. Claro, y ir al médico y consultar, no porque ves el programa y te duele decir, yo tengo artrosis, no. Anda y que el médico te diagnostique eso y te diga qué hacer. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, por invitarme y espero estar pronto otra vez aquí para hablar de uno de estos temas que siempre ayudan a nuestra gente. Así mismo. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Estamos con el doctor Jorge Vacante. Volvemos ya. Bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista y amigo de la casa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. Un gusto estar acá con usted, señora, y gracias por la invitación. Bueno, hablemos de qué tenemos que hacer. ¿Escuchó? ¿Estuvo viendo el programa? Estuve viendo el programa, es una consulta muy frecuente, muy frecuente. Yo que estoy en una de mis especialidades en la nutrición, yo lo veo muy marcados los procesos artrósicos en las personas con exceso de peso. O sea, hay algo que nosotros tenemos que tener. Articulación que soporta, es un problema mecánico. Una articulación que está soportando un peso mayor del que corresponde, que sufre un desgaste. Claro. Ese desgaste, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, lo podemos solucionar en primera instancia haciendo una nutrioterapia. O sea, ¿qué significa? Ejercer un plan de alimentación para que el paciente, vio que nosotros decimos, descargue el carro y no castigue al caballo central, ni tampoco el periférico. Claro. O sea, fíjese la trascendencia, señora, que es dentro del capítulo de la medicina la artrosis, que un proceso de artrosis estudiado, confirmado, etcétera, nos da el pronóstico como un factor de riesgo coronario. O sea, de enfermedades. No digo que va a tener, no digo que va a ser coronario, pero es un factor de riesgo, vio como el colesterol, el aumento de peso, la diabetes, etcétera. Hay que considerarlo como un factor de riesgo para la patología
coronaria. Nosotros tenemos que tener presente que está bien que hagamos la terapia analgésica, pero al paciente tenemos que evidentemente brindarle desde el punto de vista nutricional. ¿Y cómo puede hacerse desde el punto de vista nutricional? Primero, detoxificar el organismo, desintoxicarlo, porque son pacientes que muchas veces vienen, muy bien dijo la doctora, con los corticoides, han pasado por mucho analgésico, que no son dados en gran parte por el profesional médico. Claro, porque el médico le da, una vez que uno se va a hacer los controles, y entonces, bueno, está antiinflamatorio, esto para el dolor, esto para lo otro. Y uno nunca más se va al médico y seguimos tomando, claro, y ahí hacemos mal. Y claro, y repite, sí, y empieza a sentir lo que le dice doña Rosa, que le calmó esto. Sí. Entonces, todo eso hace que el paciente tenga un mal funcionamiento en el organismo, detoxificar el organismo, hidratarlo bien. No nos olvidemos que el organismo camina sobre agua. Entonces nosotros, el 60% de nuestro peso corporal es agua. Las articulaciones, como explicó muy bien la colega, se van desgastando, se van deshidratando. Nosotros tenemos que hacer una buena hidratación. Acompañarlo con aporte de muchas verduras, muchas frutas que son detoxicantes, bajar las carnes rojas, no porque sean creadoras, pero crean sustancias que pueden provocar o incrementar el dolor. Sí utilizar carnes blancas. Fruta. Sí. Las carnes rojas tienen sustancias que pueden intensificar el dolor. Claro, porque pueden hacer metabólicamente aumentar un ácido, un ácido con nombre raro que hace puede aumentar o forma otro elemento que puede aumentar el dolor. ¿No? ¿Sí? O sea, no es que estén prohibidas. No, pero que no seamos tan carnívoros, solamente carne roja. Carne roja. O sea, yo diría, si usted me pregunta concretamente, 2 veces por semana carne roja y el resto carnes blancas, muchas verduras, mucha fruta, comer cereales, etcétera. No olvidarnos de la vitamina E, alfa-tocoferol, no olvidarnos de los aceites esenciales, omega 3, que tiene una acción antiinflamatoria. En el atún encontramos omega 3. Correcto. Que es barato y se encuentran en cualquier lugar. Que usted lo puede mezclar con tomate, que le va a dar licopeno, vitamina C, con locote rojo, lo mismo, y aporta elementos que van a nutrir al organismo y lo van a defender. Nuestro sistema inmunológico tiene que estar bien. Y cuando digo mi sistema inmunológico tiene que estar bien, también tengo que prestarle atención a la flora intestinal, con sustancias probióticas, o sea, que son gérmenes que normalmente el organismo conoce y que van a reforzar la flora intestinal y van a levantar la defensa. Nosotros tenemos que pensar que Jorge tiene una artrosis, no la artrosis que tiene Jorge. A ver si puedo ser claro. Es todo el paciente el que tiene la artrosis. Y cada paciente es diferente. Cada persona es diferente. Por más que todas tengan artrosis, cada una es diferente y también el tema de la alimentación y todo. Correcto. Yo veo que a veces se manejan la glucosamina, el condroitinsulfato, etcétera, el MSM. No me parece mal, pero tiene que estar en manos del profesional, porque hay que calcularlo por kilogramo de peso. También hay otra medicación que hace tiempo, de origen francés, que es la combinación de la soja con la palta, los aceites insaponificables de ellos mismos, que actúan muy bien en la rehabilitación de ese cartílago. Pero si usted empieza con una nutrición detoxicante, descarga el carro, descarga del peso, mejora la parte mecánica, utiliza cada vez menos analgésicos, porque no nos olvidemos que los analgésicos son agresivos de la pared de la mucosa gástrica. Ya sé, usted dijo muy bien recién, pero el paciente tiene dolor y usted tiene que calmarlo. Es lo primero. Pero calmarle el dolor e intentar que ese dolor cada vez se vaya espaciando más. No a base de analgésicos. Ahora, doctor, el colchoncito este es una cuestión de colágeno, ¿verdad? La articulación. Sí. ¿Cómo se llama lo del medio? Sí, el cartílago. Cartílago. Bueno, eso tiene mucho colágeno. Sí. Y cuando se va, el colágeno va desapareciendo del cuerpo con el tiempo, con los años, bla, bla, entonces ahí se afina. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Dónde encontramos colágeno en la comida, por ejemplo, o en la... En los alimentos, la carne.
La carne es carne una de blanca. las carnes blancas, las carnes rojas, que no he dicho que se suspendan, Ajá. sino que se pueden aportar. Se puede aportar colágeno por vía oral también, Sí. o sea, elementos que ayuden al organismo. O sea, todo lo que Claro. ayude al organismo en su totalidad. Porque fíjese que yo le remarqué algo. Sí. El problema artrósico es un anuncio de problemas cardiovasculares como factor de riesgo. Por lo tanto, unidad. Así mismo. Atención, entonces. Exacto. Muy bien, doctor, gracias por su Gracias a tiempo. usted por su invitación. Un gusto, ¿eh? Un Lo gusto, esperamos en sincero. un próximo programa. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.